Bueno, este es el cuarto libro que tenemos en la Biblia, escrito por Moisés, ese hombre que Dios usó para librar a Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra. En realidad, originalmente esto era parte de un solo libro. El pueblo de Israel lo conoce como la ley. Cada vez que vos escuchás o leés sobre la ley, se refiere a todos estos 5 libros. Por ejemplo, cuando David dice: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». De lo que está hablando es de estos pasajes. Cuando David dice «cuánto amo yo tu ley», él está hablando, por ejemplo, de cuánto él ama números. Cuánto amo yo tus genealogías. Cuánto amo yo tus explicaciones del altar. Cuánto amo. ¿Y cómo es que David llegó a amar tanto estos pasajes que a nosotros nos resultan a veces tan difíciles? Bueno, él reconocía que esto venía directamente de Dios, por medio de Moisés. El pueblo lo había recibido, pero la fuente era Dios. Y Dios no da puntada sin hilo. Dios no gastó tiempo y espacio escribiendo algo que no tiene valor. Todo lo que Dios hace es precioso. Y su palabra es mucho más preciosa que cualquier otra cosa. Mucho más dulce que la miel, mucho más valiosa que un tesoro, dice. Por eso es que el pueblo de Dios se goza en escudriñar la palabra, en tratar de disfrutarla hasta donde más se pueda disfrutar, porque este es un tesoro que Dios nos ha dado. Así que estamos haciendo eso, como iglesia estamos disfrutando de la ley, disfrutando de este Pentateuco, de los libros que escribió Moisés. Y venimos estudiando desde Génesis y vamos siguiendo toda la historia y ya acompañamos a Israel por el Éxodo, salimos juntos. Fuimos hasta el monte Sinaí, escuchamos la voz de Dios que les habló al pueblo de Israel, que le dio los mandamientos, que le dio todas sus leyes como nación. Cruzamos por los primeros 3 libros y estamos empezando ahora este cuarto libro. El pueblo de Israel entonces está todavía al pie del monte Sinaí. Pasó un mes desde que terminó de construir el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda donde Dios iba a habitar. Dios iba a acompañar ahora al pueblo en su camino hacia la tierra prometida y el pueblo está ahora esperando las instrucciones de Dios. Ya tienen todas las leyes, ya saben lo que Dios espera de ellos, ya tienen las promesas, pero ahora están esperando las instrucciones. ¿Qué hacemos ahora? Y el libro de Números, dijimos que aunque tiene este título en nuestra Biblia, este no fue el título original. En realidad hay muchos números, pero no es el punto del libro. El punto del libro no es solamente aburrirte con estadísticas, sino que es seguir la historia que viene narrando todo el libro. El libro de Números originalmente se llamaba En el desierto. Ese era el título hebreo que tenía este libro. Y es que justamente el libro cuenta la historia del peregrinaje de Israel por el desierto hacia la tierra prometida, desde el monte Sinaí hasta el borde de la tierra de Canaán, justo antes de entrar a la tierra prometida. Y cuando estudiamos la semana pasada, yo les recordaba de que para nosotros es muy valioso estudiar este libro, porque no solamente que hay algunas lecciones que sirven, sino mucho más que eso. Todo este libro, Dios se encargó de que lo tengamos nosotros, porque Él quiere que aprendamos de estas historias. Es más, no solamente Dios escribió el libro para que aprendamos estas historias, Dios hizo que sucedieran todas estas cosas para enseñarnos a nosotros estas historias. Todo lo que vivió el pueblo de Israel en ese desierto, en realidad, fue guiado por Dios. ¿Y por qué Dios guió todo esto? Pues porque Dios estaba pensando que un día nosotros en esta iglesia íbamos a predicar este libro, íbamos a aprender de este libro, y Dios quería que sepamos algunas verdades, y para eso Él creó la historia del pueblo de Israel. Él no la inventó, Él hizo que sucedieran todas estas cosas. Todas estas cosas, dice Pablo, sucedieron para nuestra instrucción. Así que, si es que Dios se encargó de formar toda una nación, de guiar toda esta nación por medio de todo este desierto y de enseñarle todas estas lecciones solamente para que vos y yo aprendamos, entonces debemos darle atención a esto, ¿sí? Dios quiere que lo sepamos. La historia de Números, entonces, es el peregrinaje de un pueblo que fue salvado de la esclavitud y va hacia la tierra prometida. Y es la historia dije la semana pasada, del fracaso
del hombre y de la victoria de Dios. Porque Dios tiene el plan de llevarles a la tierra, pero para eso Él les llama a que ellos le crean a Él y le obedezcan. Y la historia del desierto, tristemente, va a ser una historia de incredulidad y de desobediencia. Todo este pueblo que salió del monte Sinaí, por su incredulidad y su desobediencia, ellos van a terminar 40 años dando vueltas en un desierto, cuando ellos podrían haber entrado inmediatamente a esa tierra. Entonces, cuando recordábamos esto, íbamos al Nuevo Testamento y decíamos que esta es la historia del pueblo de Dios hoy también. Porque nosotros también fuimos rescatados de la esclavitud, fuimos librados por el poder de Dios y ahora Él nos dio promesas preciosas, una esperanza gloriosa, y ahora Dios nos llama a que el justo viva por la fe. Nosotros también debemos creerle a Dios y obedecer a Dios. Somos peregrinos, yendo hacia heredar esas promesas que Dios nos dio. Y en ese desierto, el desierto de nuestra vida, el desierto en el que estás viviendo hoy, ese desierto, Dios lo diseñó para poder exponer lo que hay en tu corazón, para poder sacar de tu corazón la incredulidad y la rebeldía que está ahí. Y tristemente esto está adentro. Y esto es lo que frena nuestra vida espiritual. Esto es lo que no nos deja disfrutar de todo lo que Dios nos prometió. Pero hay una buena noticia. No importa cuántas veces su pueblo fracase, no importa cuánto deje de obedecer y creer en Dios, el Dios que salvó a este pueblo, Él se va a ocupar de que este pueblo al fin llegue a heredar todas las promesas que Él les hizo. Entonces eso es una gran esperanza. No importa cuánto vos fracases en tu vida cristiana. Si es que vos sos de Cristo, no importa cuántos tropiezos, cuántas luchas, cuánto pecado vos ves hoy adentro, tengo una buena noticia. Dios se va a encargar de obrar en tu corazón hasta llevarte a esa tierra, pero no va a ser fácil. Porque Dios lo que usa para sacar el pecado de nuestro corazón es la disciplina. Todo este libro es un libro que nos describe ese principio, cómo Dios disciplina a su pueblo y a sus hijos. Y Él los disciplina porque los ama. Porque Él no los va a dejar en su rebeldía, en su pecado, y eso les quite todas sus promesas. Él va a llevarlos a que hereden sus promesas. Pero para eso, Él tiene que obrar profundo en el corazón. Para eso, Él tiene que traer pruebas. Y cuando el pueblo fracase, Dios va a traer castigos. Porque Él quiere limpiar el corazón del pueblo. Y que el pueblo al final pueda entrar en fe y en obediencia a esa tierra. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en nuestra vida. Así que vos, igual que el pueblo de Israel, si es que sos un hijo de Dios, vos estás en este desierto. Y tenés mucho que aprender de lo que Israel vivió en ese desierto. Porque para eso Moisés lo escribió. Para que nosotros, que estamos en ese desierto, no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Que nosotros aprendamos de los malos ejemplos. Y veamos que si nosotros nos mantenemos en incredulidad, nos mantenemos en desobediencia, lo que vamos a hacer, no vamos a arruinarle los planes a Dios, Dios va a cumplir sus planes, pero lo que vamos a hacer es que vamos a perder mucho tiempo. Vamos a pasar muchos años de nuestra vida en el dolor, en el fracaso, en las consecuencias del pecado. Y Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Él quiere que hoy entres. Él quiere que hoy disfrutes la victoria que Él te puede dar. Entonces tenemos que aprender de los malos ejemplos de este pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer durante todo el libro de Números. La primera lección, el primer capítulo que leímos fue un censo. Así comienza toda la historia de Números, con un censo. ¿Para qué se hizo este censo? Esa era una de las razones, ¿no? El pueblo iba a la tierra prometida, entonces cuando Dios les censa, esto era parte de la distribución de la tierra después. Entonces cuando pasaron por sus tiendas contándolos, era como una promesa de que ellos van a entrar a la tierra, de que ya tiene una porción de que les corresponde a ellos, aunque todavía no se la dieron, ya se la asignó, es de esta familia. Entonces el censo se hizo en parte para eso, para que cada uno sepa de que ya son dueños de una tierra y que van a entrar, es de ellos, es de su familia. ¿Para qué más? Para que sepan cuántos son, pero ¿a quiénes contaron? No contaron a todos, ¿no? Contaron solamente a los hombres de guerra, a los soldados contaron. ¿Y por qué? Porque este censo para eso se hizo. Se hizo para que Israel sepa que Dios ahora les convocó a una batalla, a ser parte de un ejército.
Lo que está haciendo cuando pasaron tomando lista de todos los hombres que pueden pelear, en un sentido, es que ellos sepan que ahora son un ejército. Esto era una novedad para Israel. Porque cuando ellos salieron de Egipto, ellos no tuvieron que pelear, ¿o sí? ¿Ellos tuvieron que pelear contra los egipcios para ser libres? ¿Quién peleó? Dios, sin la ayuda de ellos. Así fue en la salvación. En la salvación, Dios no recibe ayuda de nadie. Él salva a su pueblo por sí solo, sin la ayuda de nadie. Él destruye todos los enemigos de su pueblo. Pero ahora que ellos fueron salvados, ahora Dios les dice, ahora sí ustedes van a pelear. Ahora sí van a tener que salir a la batalla. Ahora, en la vida cristiana eso también es verdad. Para tu salvación vos no tuviste que hacer nada. Pero ahora que sos un hijo de Dios, Dios también pasa lista en su pueblo. Y Él ya te contó a vos como uno de sus soldados. ¿Y cuál es la batalla que Dios está librando? La batalla que Él está librando es la batalla contra el pecado. Y por eso leímos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra un mundo espiritual. Nuestra lucha es contra todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo. Nuestra lucha es contra nuestro propio corazón, contra nuestro propio pecado. Ese es nuestro enemigo. Y en esa batalla vos sí vas a tener que pelear. Dios es el que te va a dar la victoria, pero vos sos su soldado. Así que para la salvación no hacemos nada. Para nuestra santificación, sí. Para la santificación lo que tenemos que hacer es prepararnos para la guerra. Y esto Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes son peregrinos, pero son también soldados. Y yo ya los conté a ustedes son parte de mi ejército. El pueblo de Israel no tiene opción. Todos los que pueden pelear van a pelear. Y si vos sos hijo de Dios, no tenés opción. Vos sos un soldado de Dios que ahora va a tener que salir a la batalla contra el pecado. Así que el tema del capítulo 1 fue convocados para la batalla. El tema del capítulo 2 va a ser ordenados para la guerra. Ordenados para la guerra. Vamos a leer el capítulo y vamos a leerlo completo. La vez pasada hice algo muy inusual, solamente salteé por unos versículos, pero no le leímos. Hoy lo vamos a leer todo, aunque nos vamos a enfocar solo en algunas de las partes. ¿Sí? Así que termina el censo del capítulo 1 y empieza así el capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con los contados, 54.400. Y la tribu de Zabulón. Y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con los contados, 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400 por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados, 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, su cuerpo de ejército con sus contados, 59.300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450 por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera.
La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32.200. Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108.100. Por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados, 72.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 41.500. Y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600. Irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por sus campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Bueno, a primera vista otra vez encontramos un pasaje lleno de datos, de estadísticas, de nombres, pero este pasaje esconde una gran verdad espiritual para el pueblo de Dios. Lo primero que nos llama la atención al leer un capítulo así es ver qué preocupado está Dios en organizar a este pueblo. Para Dios no es suficiente que ellos lleguen a la tierra. Ellos tienen que mantenerse ordenados. Y acá tengo una buena noticia, algo que los padres pueden usar mucho para sus hijos, y es que Dios en toda la Biblia muestra ser un Dios de orden. Así que Él modela el orden y Él llama a su pueblo a vivir en orden. Así que lo que está haciendo acá es ordenar. Desde un principio Dios hizo esto. Es más, Moisés arranca todo su libro contando cómo es que Dios redime la creación. ¿Se acuerdan que arranca en Génesis 1 diciendo que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía estaba la tierra, ¿sí? Estaba en un caos. Y Dios es por naturaleza redentor. Y ese Dios redentor va a venir a esta creación en caos y la va a redimir. Y Él va a convertir el desorden en orden. Y lo vacío Él lo va a llenar. ¿Y cómo ordenó Dios? Bueno, vos ves, toda la creación está dividida en estas dos etapas. Primero Dios ordena y después Dios llena, ¿sí? Lo primero que Dios hace es separar. Separa la luz de las tinieblas. Ya no es toda una mezcla de cosas, ¿no? Ordena. Luz, tinieblas, aguas arriba, aguas abajo, seco, agua. Dios ordena. Y después de ordenar, Dios llena. Dios llena los cielos, Dios llena las aguas, Dios llena la tierra. Eso es lo que Dios va a hacer. Esto es interesante cuando pensamos en que es parte no solamente de las acciones de Dios, es parte de su naturaleza. Dios es un Dios de orden. Ahí en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, si ustedes después lo pueden leer, dice esto mismo, que Dios es un Dios de orden y por tanto Él demanda en su iglesia que, dice así, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué la iglesia debe hacer todo con orden? Porque esto es lo que Dios es. Él es un Dios de orden. Y este Dios de orden lo que hace en este capítulo es ordenar sus ejércitos. Este ejército no es como una turba alocada que va a la batalla, cada uno como le parece. Este ejército es un ejército muy disciplinado, con una estructura muy
rígida de cómo ellos deben comportarse en medio de la batalla. Y vos vas a aprender esto en este capítulo. Dios se toma el trabajo de ordenar. Tanto es así que quiero que avancen en números hasta el capítulo 24. Ya vamos a llegar ahí, pero hoy se los quiero solo leer para que entiendan qué es lo que Dios logró armar con este ejército. Miren el capítulo 24, versículo 24 y 25. Acá nos salteamos muchos años en la historia. Para este momento, este ejército que Dios ordenó y que avanza por el medio del desierto, está yendo hacia la tierra prometida, sus enemigos están intimidados. Ellos piensan que este ejército los va a hacer bolsa. Así que hay enemigos de Israel que contratan un profeta para que maldiga a Israel, para que ellos puedan vencer a este ejército, un ejército que ellos están asombrados de verlo. Así que lo contratan a Balaam. Y Balaam, en una historia muy interesante, que ya vamos a llegar ahí, él intenta maldecir al pueblo y no puede. En vez de maldecir, termina siempre bendiciendo al pueblo de Israel. Pero la cosa es que en un momento Balaam se sube a un monte. Y desde arriba del monte, él ve toda esta formación que vamos a explicar ahora. Él está mirando toda esta formación y acá tenemos un testigo presencial. ¿Cómo se veía esto? ¿Qué produce en el corazón de una persona que es testigo del orden que Dios trae a su pueblo? Miren lo que él va a cantar, él va a decir unas palabras poéticas y las dice así en el versículo 24. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. Él está parado arriba de ese monte y está mirando todas las carpas organizadas y ordenadas. El versículo 4 y 5 estamos, ¿eh? Entonces, esto es lo que se ve, esto es lo que despierta su corazón. Alabanza, adoración al Dios que formó este pueblo. Y esto es lo que Dios está haciendo en Números capítulo 2. Está agarrando toda esta gente desordenada que viene de una historia de esclavitud, pero que no saben marchar como ejército. Ahora tienen que aprender cómo se vive la vida dentro del ejército de Dios. Y esta vida es una vida de orden. Así que, quiero decirte ahora esto a vos. Si vos sos un creyente, vimos la semana pasada que también sos un soldado del ejército de Dios. Si sos un soldado del ejército de Dios, vos no andás en la vida como Rambo, equipado con todas las bombas, matando a todos los enemigos por tu cuenta. Ser un soldado de Dios implica pertenecer a un ejército mucho más numeroso que vos. Vos tenés un rol, un lugar dentro de este ejército. Y Dios no solamente te ha equipado de las armas para pelear, sino que Dios ha diseñado el orden con el cual el ejército, su pueblo, debe pelear para poder tener la victoria. La victoria dependía no solamente de que ellos vayan a la batalla, sino de que ellos obedezcan a Dios. Y Dios que dijo que ellos deben guardar este orden. El orden que Él describe acá va a ser el orden en el cual ellos van a dormir y en el cual ellos van a marchar. En todo momento está este orden. No hay momento de su vida donde esto no es real. El orden es siempre el mismo, porque el ejército siempre es ejército. En cualquier momento del día debe serlo. Entonces, vamos a estudiar acerca de este orden, ordenados para la guerra. El primer punto, en este capítulo de orden, vamos a ver unidad perfecta en el ejército de Dios. El primer punto, el orden para Dios implica, en primer lugar, unidad perfecta, unidad perfecta. Vos me escuchás hablar, ¿no es cierto?, de guerras, fui llamado a la guerra y tal vez no has escuchado mucho de este concepto. Tal vez muchos han pensado de la vida cristiana todo lo contrario. O sea, llegué a ser cristiano y ahora se acabaron las luchas y los problemas, ¿no? Dios me va a bendecir. Y Dios te dice todo lo contrario. Vos hubieses preferido que Dios te diga, bueno, ahora que viniste a mi pueblo, estás en un crucero. Esa es una imagen hermosa si Dios hubiese usado la imagen de un crucero para hablar de lo que es nuestra vida cristiana. Divirtiéndonos, disfrutando de todo, la abundancia, ¿no es cierto? Y que vayamos tranquilos y sin ninguna dificultad al puerto que Dios nos va a llevar. Pero Dios dice, no, no son un crucero. Son un barco de guerra. Si hay un barco de guerra, quiere decir que hay enemigos.
hay dolor, hay lucha, hay cansancio, hay desgaste, hay una batalla. Pero hay algo más. En esta guerra no estás solo. Vos sos parte de un ejército. Tristemente, veo yo en nuestro tiempo un problema que amenaza la vida de la iglesia. Y es que vivimos en una sociedad sumamente individualista. Cada vez más individualistas. Donde ya pensamos que no necesitamos de otros. Es tan individualista esta sociedad que está empujada constantemente a desprender, o sea, la persona está empujada a desprenderse del sistema para encargarse ella misma de sus cosas. Por ejemplo, miren, en el tiempo hubo un momento donde la industrialización, o sea, el hecho de que todo funcione para producir, fue como el gran objetivo del hombre. Pero hoy vos ves, por ejemplo, cómo hay un desánimo, por decirlo, una decepción de la industrialización. Cuando vos ves cada vez más personas que miran todo lo que la industria produce, por ejemplo, y dicen, todo eso está lleno de venenos que nos hacen mal. Entonces, ¿qué hace la gente? Ahora empieza a ocuparse de su comida por su cuenta. Entonces, mejor que comprar la verdura en la verdulería que está fumigada por los químicos que le hacen tanto daño, mejor planto la verdura en mi casa. Entonces yo no necesito depender del sistema. Yo puedo ser autosuficiente. Sería una idea, ¿no es cierto? Que puedo decir, pero eso es algo que no tiene ninguna trascendencia. Bueno, pero hay muchas formas en las que la cultura está mostrando a la gente la necesidad del individualismo, como el fuerte o la necesidad más inmediata. Bueno, vivimos una cultura individualista en muchas formas, donde cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiere pensar, como lo quiera pensar, y no tiene que rendir cuenta de nada. Tan individualista donde las reglas y las leyes se van desboronando, y donde los derechos del individuo son la ley. La ley es mi propio derecho personal. En las escuelas tenemos el problema, ¿no es cierto?, que los maestros no pueden controlar a sus hijos, a los niños, porque las leyes cada vez más le quitan las herramientas para hacerlo, ¿no? Y ahora se fomenta el individualismo. Entonces, dentro de los ideales es que el niño se exprese y exprese lo que él quiere expresar, como lo quiere expresar. Entonces, la cultura empuja el individualismo moral, el individualismo social, en las relaciones. Por ejemplo, ya las sociedades se desboronan al punto donde, por ejemplo, la familia ya no es vista como un ideal. Ahora el individuo es visto como el ideal. Entonces ya no hace falta formar familias, no hace falta hacer compromisos con personas. Ahora vos sos libre y debés mantenerte libre para vos disfrutar de tu vida de forma individual. El individualismo crece constantemente. Bueno, este individualismo llega a la iglesia también. Y tenemos gente que va y se sienta a escuchar, pero no tiene ningún sentido de compromiso, responsabilidad hacia la iglesia a la que va. Porque ellos piensan de sí mismos como creyentes individuales. Ellos piensan, mi salvación es mía. Mi relación con Dios es personal. La iglesia es un complemento atractivo, es bueno, yo me beneficio de la iglesia, pero yo no tengo un compromiso, yo no dependo de la iglesia. Yo podría ser un cristiano y lograr los objetivos cristianos sin la iglesia. Yo lo puedo hacer por mi cuenta. Si hay una iglesia y me puede ayudar, bienvenida sea. Pero no es esencial para mi vida espiritual. Bueno, esto es un problema muy grave. Porque la iglesia, el pueblo de Dios, sí es esencial para que el pueblo de Dios pueda alcanzar los objetivos de Dios. Te voy a leer un par de versículos en el Nuevo Testamento. Mirá en el libro de Efesios. Si me acompañás ahí, Efesios capítulo 2. Mirá el versículo 19. Yo creo que las iglesias, que si no nos damos cuenta de este peligro, lo que terminamos es fomentando esta actitud individualista. Muchas veces a mí me enseñaron, y yo he visto, y yo muchas veces lo hice, que cuando salgo a predicar el Evangelio, yo le tengo que decir a una persona, mira, yo no te estoy invitando a ser parte de una religión. Lo que estoy invitando es a recibir a Cristo
como tu Salvador personal. Yo no te estoy invitando a venir a una iglesia. Yo te estoy invitando a tener una relación con Cristo. En un sentido, eso es cierto, pero no es toda la verdad. La verdad es que yo sí le estoy diciendo a esta persona que él está fuera del pueblo redimido por Dios. Está fuera del pueblo que tiene todas las promesas de Dios. Y lo que le estoy invitando es a entrar a ese pueblo. A entrar a la comunión con los santos, donde está la salvación de su alma. ¿Sí? Entonces, en un sentido, cada persona tiene que tomar su decisión personal por Cristo. Pero tomar decisión por Cristo implica entrar en una comunión con el pueblo de Dios. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjate cómo habla de la vida cristiana acá. Ser cristiano significa antes haber estado afuera y ahora estar adentro. ¿Adentro de qué? De la familia, del pueblo, del edificio. Y este edificio, bien coordinado, esta coordinación, este orden del cual estamos hablando, es esencial. Porque es esa coordinación entre todos los miembros que hace posible que este edificio crezca y llegue a esa meta que describe ahí, ser un templo santo en el Señor. Solamente ese edificio bien coordinado. Mira el versículo, capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Acá está hablando de nuevo del pueblo de Dios y lo describe como un cuerpo unido entre sí, ayudándose uno al otro. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero decir algo así. Un creyente aislado del cuerpo no tiene ninguna esperanza de llegar a ser como Cristo. ¿Sí? No tiene esperanza de serlo. Porque el crecimiento solamente es posible en medio de un cuerpo interdependiente, usando mis dones para edificar a otro y otro don para edificarme a mí. Eso es lo que va a hacer posible que yo luche con mi pecado y venza mi pecado y llegue a ser como Cristo. Sin eso no hay esperanza. Sé que algunos de ustedes no lo han pensado así en su vida cristiana. Sé que muchos de ustedes han pensado que en su vida cristiana la clave del crecimiento está en lo que sucede en el secreto de tu habitación. Pero no es lo que dice el versículo que acabamos de leer. El crecimiento, ¿cómo viene según este versículo? Por la actividad propia de cada miembro. ¿Sabes dónde está el secreto de tu vida cristiana? En tu relación con tu iglesia local. Ahí está el secreto. Porque es en esas relaciones que la vida cristiana va a producir la madurez para llevarme a ser como Cristo. Después en el versículo, miren el capítulo 3, versículo 18, Pablo está orando por la iglesia y le está pidiendo que ellos lleguen, avancen en su vida espiritual. Mira, dice, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo. Ahí sigue. El amor de Cristo solamente podemos llegar a conocerlo con todos los santos. ¿Sí? ¿A quién se refiere? A la iglesia, a esta familia, a este pueblo, a este cuerpo. Por eso es que para Dios, vos pensá en esto. Vos pensás que si vos hubieses sido un judío de esa época y hubieses estado en ese desierto, y vos decías, yo soy judío, Dios me prometió la tierra, así que yo me voy a ir por mi cuenta. Y te vas solo para la tierra a conquistarla. ¿Vos hubieses entrado y conquistado la tierra? No, ¿por qué no? Los coyotes, los ladrones, los ejércitos. Dios te prometió la tierra, pero esa tierra solamente te la va a dar siguiendo su plan. ¿Y su plan, sabes cuál es? Su pueblo. Su pueblo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Este ejército bien equipado y ordenado es el que va a ir juntos hacia la victoria. Entonces, eso es lo que ves en el pasaje que estamos estudiando. Miren, se los voy a mostrar en el capítulo 2 de Números, vuelvan ahí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo,
justo después que terminan de hacer todo el conteo, bueno, ahora Dios, ¿qué querés que hagamos? Ahora van a hacer esto, y le va a decir la orden. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Cada uno junto a su bandera. ¿Qué es esto de la bandera? Bueno, en tu mente una bandera es como la que hay en la escuela, ¿cierto? Es un pedazo de tela con los colores de tu país que está flameando, pero probablemente la palabra, aunque se traduce bandera, más que una tela, haya sido una insignia, ¿sí? Una pieza sólida, colocada sobre un palo, tallada, probablemente. Ya sea una bandera o ya sea una pieza sólida, ¿qué fin tenía? ¿Para qué sirve esta bandera? Porque habla, ¿no es cierto?, de esta bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión. Cada uno tiene que acampar al lado de sus banderas, sus banderas. En el Antiguo Testamento se usa mucho este concepto de bandera. La bandera era el instrumento de congregación. Era la única forma de coordinar un gran número de personas. Porque están divididos, un grupo, una masa de personas, no la podés manejar todas juntas. Lo que se hace es dividirlas en grupos y cada grupo está congregado por una insignia, un baluarte. Todos los pueblos antiguos han usado esto, por ejemplo los romanos. Cada escuadrón tenía una persona encargada de llevar la bandera y a donde iba la bandera todo el ejército iba para allá. Y vos estás en el medio de la batalla y vos perdiste de vista dónde está tu general, dónde están tus compañeros, pero mirás y allá arriba vos ves la bandera. Entonces ya sabés que la bandera es el lugar donde ir. La bandera es un llamado a la congregación, a congregarte al lado de la bandera para pelear. Peleamos juntos, esta es tu bandera. Bueno, por ejemplo, ahí en Isaías, capítulo 11, versículo 10 al 12, se usa esta idea de la bandera, y te quiero leer el pasaje, me pareció muy interesante. Mirá lo que dice así. Está hablando del tiempo futuro, después que Israel va a ser juzgada y Dios la va a dispersar por todo el mundo. Dios va a volver a traer a toda la nación de Israel de vuelta, que estén juntos. Después de siglos de estar dispersos, Dios los va a unir de vuelta. ¿Y cómo los va a unir? Mirá lo que dice en el versículo 10, Isaías 11:10. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. La palabra pendón, no sabía yo qué significaba, así que la busqué, Wikipedia. Y pendón es la bandera que se usa, la palabra es más moderna, es una bandera más angosta y alargada que vemos en las batallas medievales, flameando esa bandera chiquita, ese se le llama el pendón. Acá dice, Israel va a ser un pendón a los pueblos. O sea, Israel, la nación de Israel, va a ser el que va a convocar a toda la humanidad. En Israel, Isaías 11:10 estamos. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Lo que Dios va a hacer al fin de los tiempos, Él va a reunir a su pueblo de nuevo. Su pueblo está disperso y ahora lo va a volver a unir. ¿Y vieron el lenguaje que usa para hablar de cómo lo reúne? Usa este mismo lenguaje que usa en Números capítulo 2. Su pueblo es un ejército. Así que Dios lo que usa son las banderas. Él levanta una bandera y su ejército se reúne. Se reúne alrededor de su bandera. Estas banderas, yo me imagino, nunca estuve en una batalla, pero anoté 2 cosas que una bandera significan para la guerra. Una bandera que flamea sobre la tribu de Israel es un símbolo de seguridad. Es un símbolo de seguridad. Imagínate que sos parte de un ejército como el ejército romano. El ejército romano es temido en el mundo entero. No hay nación que le pueda hacer frente. Sus técnicas militares, ¿no es cierto?, son sumamente avanzadas. Sus armamentos son los mejores. Ellos tienen un entrenamiento impecable. Saben cómo pelear. Y ahí arriba lo que flamea es la bandera de Roma. Ver la bandera de Roma me da confianza. Yo soy parte del ejército invencible.
Bueno, nosotros, aunque no estamos en la batalla, sé que tenemos otras banderas, por ejemplo, la bandera del equipo de fútbol, ¿no? Y vos tenés la bandera, vamos a poner Argentina para que no haya problemas acá, ¿sí? Ves la bandera de Argentina y esa bandera te inspira, ¿no es cierto?, confianza, porque tenemos la mejor selección de todo el mundo, ¿no? Vamos a aplastarlos a todos. En este momento no tienen mucha confianza en la selección, me parece. Pero en ese tiempo, imagínate este ejército invencible. Sabes que muchos han peleado a través de toda la historia bajo la bandera del Evangelio. Este ejército nunca ha perdido una batalla. Este es invencible. Dios pelea atrás de esta bandera. Esta bandera me relaciona a mí. Decir que yo soy parte de este ejército, identificarme con el pueblo de Dios, es unirme bajo la bandera de la victoria asegurada. Por eso es que esta idea de una bandera que congrega, en un sentido, creo que da esta seguridad. Y en segundo lugar, es un símbolo de victoria. Símbolo de victoria. Ahí en 2 de Corintios 2:14, no lo vamos a ir a buscar, pero se los leo, dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice ahí que Dios, como nuestro capitán, Él va al frente llevándonos en una procesión de victoria. Nuestro ejército es un ejército victorioso, no conoce la derrota. Dios no la conoce. Entonces, ¿qué es esta idea, no es cierto? El pueblo de Israel debe ser un pueblo congregado alrededor de sus banderas. Bueno, no había una sola bandera. Por lo que ustedes leímos, ¿no es cierto? Ahí hay dos clases de banderas. Está la bandera de la tribu de Israel. O sea, todo el campamento va a estar dividido en 4 grupos. Cada uno de los grupos, en total hay 12 tribus, ¿no? Cada grupo va a tener 3 tribus. De las 3 tribus, una tribu, que va a ser la tribu principal, va a tener su bandera y esa bandera va a congregar a las 3 tribus que están bajo él. Y después describe el orden de estas tribus, ¿no? Pero 3 grupos. A la vez, cada familia tenía su propia bandera, porque mirá lo que dice en el versículo 2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Hay 2 clases de banderas, ¿sí? Está la bandera de la tribu y está la bandera de la familia. ¿Por qué se necesitan 2 banderas? Esta es mucha gente, mucha gente. Hablamos, ¿no es cierto?, de 600.000 guerreros. Una sola bandera no puede congregar a los 600.000 guerreros, ¿no? Hay varias banderas. Hay banderas de pequeños grupos y hay banderas de grandes grupos. Y este es el método de orden de Dios. Y así es como congrega Dios a su pueblo. Bueno, si vos pensás, nosotros no somos una nación caminando en el desierto. Somos el pueblo de Dios de nuestra época. Somos la iglesia de Cristo. ¿Piensan que a Dios le interesa que su pueblo en nuestro tiempo esté congregado? ¿Sí? ¿Les interesa? Sí. Ahora, congregar no es solamente venir el domingo al culto. Estar congregados significa estar unidos como ejército en la batalla de Dios, constante, en contra del pecado y en contra de las huestes de Satán. ¿Sí? Eso significa estar congregados. Entonces, a mí lo que me interesa no es animarte a que vengas todos los domingos a la iglesia, porque eso no sería suficiente. Lo que Dios quiere es tener un pueblo unido completamente, como un ejército que ve la bandera y todos están reunidos alrededor de la bandera, peleando juntos por la causa de este general. ¿Sí? Eso es lo que significa. En el Nuevo Testamento hay un pasaje muy conocido que está ahí en Hebreos 10:25. En este versículo dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hace un tiempo estaba hablando con un muchacho que me preguntó y me dijo: ¿qué crees de este versículo? ¿Qué está enseñando este versículo? Y yo sabía que lo que él me estaba queriendo hacer es poner una trampa en un sentido, porque el versículo, la palabra no dejando de congregarnos, no está hablando exclusivamente de la reunión del domingo. Entonces, él el argumento que me daba, me decía, este término, congregar, es un término militar, unidos para la batalla. Entonces, no tiene que ver con estar juntos el domingo en la iglesia. Bueno, claro que no tiene que ver solo con eso, pero tiene que ver con eso y con mucho más que eso.
tiene que ver con un pueblo que ve una sola bandera y se congrega alrededor de esa bandera. Esa bandera, hay una bandera general y hay banderas específicas. Hay banderas por familias y hay banderas que reúnen a todo el pueblo de Dios. Los miles y millones que hay en todas las etapas están unidos bajo una misma bandera y a la vez nuestra iglesia está unida bajo una misma bandera. Y los grupos que se reúnen están unidos en Cristo bajo una misma bandera. ¿Sí? Entonces esta expresión, no dejando de congregarnos, es un término militar. Y adivinen por qué. Está en el libro de Hebreos. Y adivinen por qué. Hebreos es el libro de la explicación de todo el libro de Moisés. No es extraño que se use en el libro de Hebreos este término, porque este es el concepto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo congregado para la batalla. Y la iglesia es un pueblo, el pueblo de Dios congregado para la batalla contra el pecado. Entonces, no dejando de congregarnos. Y esta congregación, fíjate que están todos congregados alrededor del tabernáculo. Pero ¿cómo le pone de título a este tabernáculo? Entonces, el ejército es así. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle, pero en el centro está el tabernáculo, que el tabernáculo es la tienda donde está el arca del pacto, que es donde está la presencia de Dios, o sea, Dios está ahí, en el medio. Y alrededor, como en grandes alas, salen todos los ejércitos, hacia el norte, sur, este, oeste, todos congregados, en el centro está el tabernáculo. Pero el tabernáculo, ¿vieron cómo lo llama? Es el tabernáculo de reunión. Es el tabernáculo de reunión. Dios congrega. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Esa es la razón por la que Él ha manifestado su presencia en el medio de este pueblo. Es para que el pueblo esté unido alrededor de Él. Entonces los creyentes no son individuos viviendo su vida espiritual por su cuenta. Son un ejército donde pelean juntos una batalla, todos unidos bajo una misma bandera. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que nos hablan de eso. Tal vez uno, ahí en 1 Corintios 1:10, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que eso es lo que Dios quiere para su pueblo, un pueblo unido. El orden de Dios, cuando Dios ordena a su pueblo, Él lo ordena con una unidad perfecta. Segundo, vemos en este pasaje una distribución perfecta en el ejército de Dios. Primero, una unidad perfecta. En segundo lugar, una distribución perfecta. Cuando vos mirás de lejos, este pueblo unido, acampando, vos ves que no son grandes palacios, no tienen grandes mansiones, son tiendas simples, porque ellos son peregrinos. Entonces, no se destaca por la tienda este ejército. No se trata por la individualidad de cada uno. Lo que asombró a Balaam, a este profeta, fue la forma en la que Dios había ordenado todo esto. Para que juntos, esas tiendas simples, esos peregrinos que van por el desierto, que juntos puedan ser un ejército indestructible. La clave está en la distribución, en cómo Dios lo ordenó. ¿Cómo Dios lo ordenó? Bueno, no vamos a mirar, pero la gran parte del pasaje trata este orden. Y si vos lo resumís, el orden está dividido en 4 grupos. Yo te explicaba antes cómo estaban armados y yo me lo anoté acá. Arranca, el primer grupo que describe es el grupo liderado por Judá. ¿Se acuerdan quién es Judá? Judá, si venís siguiendo toda la historia, de todos los hijos, de todos los hermanos, Judá es el que recibió la promesa de que de él va a venir el Mesías. Por eso es que Judá va a ser el líder. Va a ser el líder natural porque todos sus hermanos reconocen esa promesa. Es más, la profecía que Jacob le había dado a sus hijos era que nunca se iba a apartar el cetro de Judá. O sea que los reyes de Israel iban a venir de esta tribu. Así que la tribu de Judá es la más grande de todas, más grande en número, y es la que tiene este lugar de preeminencia sobre las demás. Así que es la tribu que van a poner a la cabeza del grupo de tribus que van hacia el este. ¿Por qué? Porque todo Israel está marchando hacia el este. Entonces ellos van a ir delante, usa la expresión acá, ¿sí? Ellos van a ir
por delante, la tribu de Judá. Hay algo interesante también acá, cuando yo les expliqué de que Dios es un Dios que ordena y que llena, y lo relacioné con la creación. Acá comienza Dios describiendo y ordenando lo que pasa en el este. Y después de ahí empieza como las manitos del reloj, yendo hacia la derecha, va al sur, va al oeste y termina en el norte. Algo interesante porque toda la historia de la humanidad comienza en el este. La historia de la Biblia comienza en el este. Los alumnos que están tomando el mundo antiguo, estuvimos estudiando justamente esto. Todo comenzó en el huerto del Edén, que estaba entre medio del río Tigris y Éufrates, hacia el este, hacia el oriente. Todo comenzó ahí. Y bueno, acá este orden comienza en ese mismo ciclo. Eso me pareció algo interesante. Ahora, yo decía recién, Dios va a ordenar. En este orden, no todas las tribus son iguales. Hay tribus que tienen roles específicos. Acá hay una tribu que tiene un rol de liderazgo, tienen dimensiones específicas, y Dios las acomoda para equiparar las dimensiones, pero también para armar el ejército tal como debe marchar. Entonces, como cualquier ejército del mundo antiguo, este ejército tiene su fuerza de batalla más grande al frente. Este es Judá. Si vos calculás los números, mirá al final, te dice la suma de los números, de cuánta gente hay en cada grupo. El ejército más grande está adelante. El segundo en tamaño está en la retaguardia, cuidando la espalda. Y los más débiles están a sus lados. Está el grupo a la derecha y el grupo a la izquierda, yendo en esta formación. Bueno, esta era la característica de los ejércitos del mundo antiguo, era la forma en la que solían marchar. Y Dios lo acomoda así, usando y acomodando a cada uno como Él quiere. Fíjate que nadie le dijo a Dios dónde iba a ir. La tribu no dijo, no, yo quiero ir primero. ¿Por qué no me dejan a mí al oeste? A mí no me gusta con esta tribu. Queremos estar con aquella tribu. Dios, a mí cambiame, poneme en la parte de atrás. Vos no lees nada de eso en toda esta descripción. ¿Por qué? Este pueblo reconoce que Dios es el que ordena y Dios es el que tiene la libertad de ordenar como Él considera que es mejor que su pueblo funcione para lograr sus objetivos. Así que este pueblo lo que hace es rendirse o inclinarse ante la sabiduría de Dios, que es el que ordena su pueblo. Ahora, ¿Dios ordena su iglesia también? ¿Sí? ¿De qué manera la ordena? Dios ordena cómo debe marchar, cómo debe funcionar toda la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo. ¿Dios la ordena? ¿Cómo? ¿Nos dividimos en 4? Bueno, medio de autoridades, es un principio importante. Ahí está. Abran en 1 Corintios capítulo 12, donde tenemos una explicación de cómo Dios ordena su iglesia. Su iglesia no es un grupo librado al azar, donde cada uno cayó donde cayó o hace lo que quiere hacer. Es un ejército ordenado no por Moisés, no por ningún líder humano, ordenado por Dios mismo, para lograr sus objetivos. ¿Y cómo lo ordenó? Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios 12, 4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, Dios es el que está a cargo. Hay diferencia entre uno y otro, no somos todos iguales, pero esas diferencias son parte de lo que Dios planeó y es lo que Dios va a usar para armar su ejército. Las diferencias. Versículo 7, pero a cada uno, si sos parte del ejército, vos estás acá adentro, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vos sos importante para este ejército. Tu aporte para este ejército es importante. Para el provecho del pueblo de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Muchas clases de dones.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Vieron? Lo mismo. Dios organiza su iglesia. La organiza dándole a cada uno una característica, dones. La capacidad de servir a Dios por medio de una habilidad natural, una habilidad recibida en su nuevo nacimiento, un don espiritual. Dios te lo dio, pero ¿para qué te lo dio? No es para que vos lo uses aislado, esto funciona en la intimidad, en la relación con el cuerpo. Dios te lo dio como parte de este orden, el orden de su pueblo, un ejército. Y Él lo hizo como Él quiso. Quiere decir que tal como ese grupo no podría haber dicho, bueno, pero a mí me gustaba viajar de aquel lado, a mí me gustaría, ¿no es cierto?, ir al frente, a mí me gustaría ser el líder, ¿por qué no puedo ser Judá? Y tengo que ser Dan, ir atrás. Nada pasa interesante atrás. Todo se va ensuciando en el camino y a nosotros nos llega ya todo el desierto pisoteado. Y tenemos que pisotear lo que todos pisotearon antes. Muchas razones para quejarse podría haber habido, ¿no? Igual que en nuestro tiempo. ¿Por qué yo no puedo tener esta función? ¿Por qué yo no puedo ser el líder? A mí me gustaría ser el que está en este lugar, en aquel lugar. Y Dios dice, mira, yo fui el que ordenó este ejército. Yo te di a vos una función, un lugar específico dentro de un cuerpo. Vos tenés que reconocer el valor que tiene tu parte dentro de este cuerpo, porque esto viene de parte mía. Entonces Dios se encarga de hacerlo y como todo lo que Dios hace es perfecto, esto también es perfecto. Y esta distribución de su ejército es también perfecta. Por lo tanto, si nuestro Dios se deleita en el orden, el pueblo de Dios entonces se debe inclinar a esa mente sabia que ordena a su pueblo como Él quiere y entonces abandonar todo descontento. Y dice ahí en 1 Corintios 14:33, dice, Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Donde hay confusión, ahí no está Dios obrando. Dios es un Dios de paz, de orden. Es un Dios que ordenó a su iglesia para que su iglesia cumpliera sus propósitos. Bueno, en tercer lugar, dijimos entonces la unidad perfecta, distribución perfecta, tercero, enfoque perfecto. El enfoque perfecto aparece en el versículo 17. Porque arranca, dijimos, por el este, explicándonos todo el ejército del este, del sur, pero después, antes de seguir, va a hablarnos de lo que pasa en el centro del campamento. Y después va a terminar con los otros dos grupos que les faltaba. ¿Y qué pasa en el centro del campamento? Versículo 17. Números 2:17. Luego irá el tabernáculo de reunión en el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Bueno, acá describe a este grupo, se llaman los levitas. Ellos no eran parte del ejército, no podían ser contados porque ellos tenían otra función. ¿Qué hacían los levitas? Ellos cuidaban de las cosas sagradas. Ellos cuidaban de este tabernáculo. Vamos a verlo la semana que viene, cómo Dios le repartió a todos los levitas las tareas. Las tareas eran tareas muy simples, pero muy importantes. Eran tareas como, por ejemplo, bueno, vos te vas a encargar de juntar todas las sogas que hacen falta. Vos te vas a encargar de agarrar estos elementos y vos de juntar los palos y vos de envolverlos con telas azules para guardarlos de que el pueblo no los vea, porque van a morir si los ven. Vos, y ahí se distribuyen todas las tareas, pero todos los levitas compartían una tarea muy importante. Proteger, desarmar, armar y llevar todos los elementos sagrados relacionados con la presencia de Dios. En el medio del campamento estaba la presencia de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con el ejército? Lo importante del ejército es la batalla, es los que están armados, los que van ahí al frente. Pero acá Dios, cuando está armando su ejército, Él dice, no, no es así. Todo este ejército va a pelear, pero todo este ejército tiene un enfoque, podríamos llamarlo una palabra difícil para la iglesia, teocéntrico. Dios es el centro. Dios es el centro de este ejército. Así que todas las carpas en Israel, cada una mientras estaban acampando, todas ellas tenían sus puertas hacia adentro.
Cada uno que abría su puerta a la mañana, cada mañana que despertaba y salía para hacer sus tareas, lo primero que veía allá a lo lejos era el tabernáculo, era el humo que subía al cielo de los sacrificios que se hacían constantemente en el tabernáculo. Porque su foco de atención tenía que ser lo que pasaba en ese tabernáculo. Dios era el centro de este campamento, era el eje de este campamento. Dios es el que guía este campamento y todo el pueblo está congregado alrededor de este tabernáculo. Esto es lo que distingue a la iglesia de un club. No somos solo gente haciendo cosas que nos atraen, nos gustan hacer. Somos el pueblo de Dios. Nuestra atención está en Él. El centro de nuestro amor, del sentido de nuestra vida, de nuestro propósito, nuestro objetivo, todo está relacionado con Dios, con su persona. Por eso es que Israel estaba armada de esta manera. No importa qué rango tendrían, no importa si son siervos, si son líderes, todos están enfocados en el centro, en el mismo lugar. Un par de versículos. Si quieren anotarlos, no tenemos tiempo de pasar por todos, se los leo. Isaías capítulo 12, versículo 6. Dice Isaías: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El pueblo de Israel puede gozarse, no importa la circunstancia, no importan los enemigos que vengan, porque están mirando hacia adentro, no están mirando hacia afuera. Y cuando miran hacia adentro, ¿qué ven? Ven a un Dios grande, que está en medio de ellos, que les está guiando. Entonces, regocíjate. En el Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48, 14. El pueblo tenía esta confianza. Ese Dios al que vemos es el que nos guía. Y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Nos va a guiar durante toda nuestra vida. Nunca nos va a abandonar. Y en medio de la batalla uno necesita tener el enfoque correcto. ¿De quién es el que está guiando nuestra vida espiritual? Nuestra vida espiritual no está librada al azar. No está avanzando por las circunstancias de esta vida, golpeándose con lo impredecible. Sino que nuestra vida está siendo dirigida por un Dios sabio que está en el medio del campamento, llevándonos y que nos va a guiar aún después de la muerte, dice. En Isaías 42, 16 dice así: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Qué promesa preciosa, ¿no? Ese Dios que está en el centro del campamento, Él va a dirigir a los que no saben por dónde ir, a los ciegos, a los que sus caminos parecen escabrosos. Dios los va a allanar para que ellos puedan caminar por esos caminos. El enfoque está en el centro del campamento. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y por eso el salmista en el Salmo 25:4 clama así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Así que este pueblo no tenía una agenda propia. Este pueblo no sabía qué iba a hacer del día de mañana. No sabía cuánto tiempo iba a estar acampando y cuándo se iban a levantar. El pueblo lo que hacía era esperar en Dios. Era mirar esa nube en el medio del campamento y esperar a que Dios se levante y se mueva. En ti esperaré todo el día. Tú eres el Dios que me guía. Y esto es lo que hace único al pueblo de Dios. Es lo que hace un ejército indestructible. El Dios que está en medio y que les guía hacia la victoria. Bueno, un versículo más y vamos al último punto. Deuteronomio 23, 14. Cuando Moisés termina de escribir todo su libro, prácticamente llegando ya al final, él va a decir esto: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Tener a Dios como el centro nos pone en una gran responsabilidad,
Porque este Dios que nos guía es un Dios santo. Es el que nos va a guiar y va a destruir a todos nuestros enemigos, pero es el que debe llevarnos a un celo por vivir una vida que honra a este Dios. Así que este es el orden que Dios estableció. Estamos estudiando del orden de Dios. El orden de Dios tiene que ver con unidad. El orden de Dios tiene que ver con distribución. El orden de Dios tiene que ver con un enfoque en Él, el centro del campamento. Y el último lugar, vemos en este capítulo la obediencia perfecta en el ejército de Dios, la obediencia perfecta. Termina todo el capítulo en el versículo 34 diciendo así: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. ¿Qué es lo que hicieron? Cuando dice que hicieron, ¿qué hicieron? ¿Obedecieron? ¿Y en qué forma? A ver, ustedes para allá, levanten la tienda, acomódenla, ¿no es cierto? Lo que obedecieron fue los detalles de esa distribución, obedecieron la orientación de sus tiendas, obedecieron los estandartes que crearon y todos se pusieron de acuerdo, vamos a estar unidos bajo esos estandartes. Ellos lo obedecieron, ¿no? Recordad, este ejército es enorme. Cuando yo leí ese último versículo, la verdad que me asombró. Y vos decís, pero no dice nada asombroso, para mí es impresionante. Porque nosotros no somos 2 millones. Pero para nosotros es realidad la unidad perfecta, la distribución perfecta, el enfoque perfecto. ¿Es verdad? Nuestra iglesia podríamos decir que refleja el orden de Dios para su pueblo. ¿Lo refleja? Nadie quiere responder, ¿no? No. Somos pecadores, luchamos y estoy seguro que tenés 1000 cosas en tu mente que dicen, esto no es lo que yo vivo cada día. Entonces para mí fue muy asombroso leer que Dios da la orden, así debe funcionar mi ejército, y en ese momento el pueblo obedece, se organiza tal como Dios lo dijo, exactamente así va a funcionar. Y pienso, ¿no es cierto?, en la tarea que esto implicaba para Moisés, para movilizar toda esta cantidad de gente y hacer que ellos hagan todo eso. No sé cómo lo hizo, a mí me cuesta hacerlo con menos personas. Cómo organizarlo para que todo funcione como un ejército bien disciplinado y organizado para cumplir el plan de salvación de Dios. Así que es increíble este versículo para mí. Pero es el fruto que Dios produjo en este pueblo, una obediencia. Y me encanta que lo diga acá, porque más adelante este pueblo se va a volver desobediente. Pero no arrancó así, arrancó este pueblo en obediencia. La obediencia tenía que ver con organizarse y decir así debemos funcionar. Y esa obediencia es lo que va a hacer que este ejército se vuelva único. Es lo que haga que Balaam vea eso de arriba y diga esas palabras. Esta obediencia era clave para la victoria. Si este pueblo hubiese sido obediente tal como lo fue en este momento, no hubiese habido ningún enemigo posible que los pueda enfrentar. Hubiesen tenido victorias en todos lados, hubiesen podido entrar a la tierra. Pero la obediencia inicial no garantiza mantenernos en la obediencia, ¿no? Pero la obediencia es clave. Dios lo que busca es la obediencia perfecta. Ahora, recién te mencionaba, esto no es nuestra realidad siempre, ¿no? Nosotros vemos en muchas maneras en las que nosotros no funcionamos como un ejército, como el ejército de Dios. Vemos los síntomas de ese individualismo en nuestro corazón. Vemos los enemigos de la unidad. Porque todos ofendemos muchas veces. Y hay cosas que no se han resuelto y que han creado división y que no estamos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No tenemos el mismo celo y la responsabilidad de pelear como ejército ni de alcanzar esos objetivos de Dios. Pero hay esperanza. Quiero asegurarte que aunque hoy no lo vemos, un día vos vas a ver al ejército de Dios con estas características. Un día vos vas a ver unidad perfecta, distribución perfecta, enfoque perfecto y obediencia perfecta en un ejército, en todo el pueblo de Dios. Dios lo va a hacer. Hay un pasaje en Apocalipsis, capítulo 21, con lo que quiero terminar, el último versículo. Es un pasaje de esperanza. Es nuestra guía. Es lo que debería ser hoy, pero es lo que sabemos que solo va a ser un día en el futuro. Apocalipsis 21, 10. Bueno, todo el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos
y imágenes que representan cosas. Y acá tenés que saber que cuando describe la Nueva Jerusalén, está describiendo no solamente una ciudad de piedra, está describiendo el pueblo de Dios. Con estos gráficos, estas imágenes, ¿sí? Y mira lo que dice. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces está la ciudad y Dios está ahí, en medio de ellos. Su fulgor era semejante al de la piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los nombres de los 12 tribus de los hijos de Israel. Y acá está de nuevo una distribución. Hay 12 de nuevo, 12 puertas, 12 ángeles. Al oriente 3 puertas. Al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿No te suena conocido esto? Una descripción del pueblo de Dios. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro. Bueno, tal como la formación del ejército de Israel. Estaba distribuida en forma cuadrangular hacia los 4 puntos cardinales, ¿no? Este, oeste, norte, sur. Esta ciudad estaba armada en cuadro. Bueno, ahí después te habla de los materiales, las piedras. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. Mira algo raro. Acá no está el tabernáculo, no está el templo. Bueno, no está levantado como una construcción, pero mira lo que dice. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios las ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo está describiendo este pueblo? Este pueblo es un pueblo organizado, que tiene en el centro la gloria de Dios que ilumina a todo el pueblo de Dios. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, el versículo termina, ¿no es cierto?, el versículo 5, toda esta descripción. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque Dios, el Señor, los ilumina y reinará por los siglos de los siglos. Acá en el medio del desierto hay un pueblo, en Números. Un pueblo que está rodeando una carpa. En el centro de esta carpa hay un lugar que es parecido al trono de un rey, donde vive y donde reina sobre este pueblo el Dios de este pueblo. Él es el centro, el eje. Y este Dios de este pueblo es la guía y todo lo que hablábamos para estos. Eso que hay en el desierto es solamente un modelo. Es solamente una forma lejana de ver un futuro glorioso que Dios tiene para su pueblo. El día que Él complete toda su obra. Lo que vemos en Israel es una maqueta. Es un modelo de propósitos mucho más sublimes que Dios tiene. Que tiene que ver no solamente con esta vida, con las conquistas sobre esta vida, sino que tiene que ver con sus planes eternos. Una nación ordenada, con una perfecta unidad, perfecta distribución, enfocada perfectamente en Él, con obediencia perfecta por toda la eternidad. Eso va a ser la historia. Eso va a suceder un día. Y así como pasó con Números, el fracaso de Israel no pudo evitar que Dios cumpla sus propósitos para ellos. Este futuro es cierto. Así va a suceder. Dios lo va a hacer en medio nuestro. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, cuántas verdades tú nos enseñas a través de las historias que has escrito en las páginas de la humanidad, las historias de tu pueblo. Tú nos enseñas tus propósitos para nosotros, como tu pueblo hoy.
Señor, te pedimos que así como tú nos has dado las instrucciones de cómo debemos marchar nosotros, que nos ayudes a ser fieles, nos ayudes a creer y obedecer y avanzar como un ejército unido hacia esa batalla y hacia la victoria sobre nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Y te encomendamos todo esto a ti, al que lo puede hacer en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.